Ok, muy bien. Vamos entonces con el primer ejercicio. Quiero destacar básicamente que si mal no recuerdo, este primer ejercicio estaba mal la parte de los datos. Creo que tenía que haber salido 21 como pico, así que no se preocupen por ese lado, ¿sí? Entonces, leamos, dice, un niño que viaja en su triciclo se mueve según la siguiente función horaria. Esta es una ecuación horaria de posición. La posición del niño al cambiar de sentido. Primero que todo vamos a tratar de reconocer el tipo de movimiento. Por la forma de la ecuación sabemos que estamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, y esto corresponde a la ecuación de la posición, ¿verdad? Que sería posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por otro lado, por otro lado, hay que saber que además de esta ecuación, tenemos que conocer la ecuación de la velocidad y por supuesto la ecuación de Torricelli. Necesariamente debemos de saber utilizar cada una de las ecuaciones y por supuesto en base a cómo resolvemos, a cómo nos da el problema para resolver el ejercicio, tenemos que adaptarnos, ¿verdad? El que te haya dado la ecuación de la posición te da básicamente muchos datos de golpe, ¿verdad? Que por ejemplo yo puedo sacar. Al darte la ecuación de la posición, comparando con la ecuación de arriba, sabemos que la posición de inicio del niño corresponde a 24, ¿sí? Es el número que no está acompañado de ninguna variable, entonces la posición de inicio es 24. La velocidad inicial del niño simplemente va a ser -10. Recuerden que la velocidad inicial es el que acompaña al término lineal, -10. Y la aceleración en sí, acuérdense que el número que acompaña a la t cuadrada es el número que sería o representa a la mitad de la aceleración, ¿ok? O sea, este 10 que aparece acá no es la aceleración completa, sino es la mitad de su valor. Por ende, tenemos que multiplicar por 2 para tener el valor de la aceleración de forma completa. Entonces, la aceleración en sí sería 20 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esos son los datos que de repente uno puede sacar a través de la ecuación de la posición. Vamos a intentar a resolver el ejercicio, porque acá te pide hallar la posición del niño al cambiar de sentido. ¿Qué significa eso? Cuando un móvil cambia de sentido, primero indica de que el móvil tiene que estar frenando, cosa que mirando el dato tiene sentido porque la velocidad inicial del móvil es negativa, o sea, el cuerpo se moviliza a la izquierda y que la aceleración sea positiva significa que la aceleración está en contra de la velocidad. ¿Eso qué significa, muchachos y muchachas? Que básicamente nuestro móvil se mueve a la izquierda frenando. ¿Se entiende? Entonces, va a llegar un punto en donde nuestro móvil va a frenar demasiado y va a llegar a frenarse en algún punto. Entonces, en algún punto, su velocidad final va a ser cero. Y en ese punto es donde después el móvil cambia de sentido. O sea, deja de moverse a la izquierda y comienza a moverse a la derecha. ¿Se entiende la idea ahora? Entonces, para calcular la posición del niño al cambiar de sentido, primero que todo tenemos que saber cuándo. ¿Cuándo cambia de sentido? Y para saber ese cuándo, tenemos que utilizar los valores correspondientes. Tenemos la velocidad inicial que vale -10. Entonces, como yo quiero saber cuándo, primero calculemos el tiempo. Dentro de cuánto tiempo el cuerpo cambia de sentido. Y para ello vamos a utilizar la ecuación de la velocidad. Como tal, la ecuación de la velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sabemos que la velocidad inicial es -10. Sabemos que la aceleración es 20. Y quedaría así escrita la ecuación de la velocidad. De acá a mí me interesa saber dentro de cuánto tiempo el cuerpo va a cambiar de sentido, o mejor dicho, el punto exacto en donde el cuerpo frena. Y ese punto exacto es cuando la velocidad final es cero. Entonces, de ahí, haciendo que la velocidad final sea cero, estaríamos calculando cuándo va a cambiar de sentido. Por ende, haciendo el despeje correcto, cambiaría de sentido en 0,5 segundos. Eso corresponde básicamente al tiempo. Entonces, la pregunta, ¿cuándo cambia de sentido? Bueno, en 0,5 segundos. ¿Y para qué quiero? ¿Dentro de cuánto? Y bueno, como tengo acá a mano la ecuación de la posición, puedo calcular la posición en cuanto cambie de sentido usando el tiempo en 0,5 segundos. Entonces, tomamos la ecuación,
de la posición que ya está escrita y reemplazamos por 0,5 segundos. ¿Cuánto sale acá la posición entonces, chicos? Si me dicen, por favor. 21,5. ¿Me repetí otra vez? 21,5 metros. Entonces, esa sería la forma de conseguir justamente la posición del niño al cambiar de sentido, ¿sí? Primero calculamos cuándo cambia de sentido y luego calculamos, con ese cuándo, con ese tiempo, calculamos la posición. Sería una forma de resolver. A ver, otra manera que ahora mismo estoy pensando en cómo podríamos resolver es, en vez de calcular primeramente el tiempo y después calcular la posición, podríamos haber calculado directo por Torricelli. Y ustedes pueden decir, ¿por qué Torricelli? Y bueno, este problema se perfila más que nada sin tiempo. Y recuerden que Torricelli, lo que haya Torricelli es cuánto se desplaza. Pero nosotros ese desplazamiento vamos a poder utilizar para hallar la posición del cuerpo. Miren esto. Esta era la situación. Voy a hacer un poquitito más pequeño para que entre el cálculo. Entonces, esta era la idea. Entonces, miren, en vez de calcular el tiempo, como yo quiero saber cuál es el lugar en donde el cuerpo va a cambiar de sentido, yo sé que el lugar sucede que en ese punto la velocidad final es cero. Como yo ya conozco la velocidad inicial, que es 10, la aceleración es 20, entonces lo que podríamos calcular acá es a través de Torricelli, desde este punto de inicio que es 24, ¿sí? Esa es su posición inicial, 24 metros, vamos a ver cuánto se desplazó a la izquierda. Quedaría así. Velocidad final al cuadrado, inicial al cuadrado, más dos veces aceleración por el recorrido. Reemplazando los valores quedaría la velocidad final, cero, porque yo quiero saber justo en el momento donde cambia de sentido. La velocidad inicial vale -10. Ojo acá que se carga entre paréntesis para no cometer ningún tipo de error. Más dos veces la aceleración, que sería 2 veces 20, por el desplazamiento. Trabajando matemáticamente un poquito esta parte, 0 al cuadrado queda 0, menos 10 al cuadrado queda 100 positivo, 2 por 20 queda 40 por el desplazamiento. Haciendo el despeje correspondiente quedaría -100 igual a 40 veces el desplazamiento. De ahí, como tal, el 40 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y nos da un valor de ¿cuánto? ¿Cuánto sería el desplazamiento, chicos? ¿Cuánto es -100 dividido 40? Menos 2,5. Menos 2,5. Entonces, 2,5. muy bien. Entonces, ¿qué significa que el desplazamiento sea negativo? El desplazamiento negativo indica que el cuerpo se mueve a la izquierda, cosa que ya sabemos porque, claro, tiene una velocidad negativa al inicio. Entonces, el desplazar significa que desde donde está, él se movió 2,5 metros a la izquierda. Entonces, ya de ahí lo que pueden hacer matemáticamente es usar la fórmula del desplazamiento. ¿Y qué era desplazamiento? Posición final menos posición inicial. Como yo ya conozco cuánto se desplaza, que es -2,5, además yo ya conozco cuál es su posición inicial, que es 24, de ahí tranquilamente podemos calcular la posición final. Este 24 que está restando va a pasar a sumar, entonces quedaría 24 menos 2,5. Y ahí te salen los 21,5 calculado hace rato. ¿Se entiende la idea? Entonces tenemos dos maneras de calcular la posición del niño al cambiar de sentido. Se puede hacer primero calculando cuándo cambia de sentido, que es calculando el tiempo, y luego con ese tiempo calculamos en la ecuación de la posición para saber el lugar. En cambio, podríamos haber hecho eso directo mediante Torricelli. ¿Se entiende eso, gente? Entonces a este le vamos a llamar opción A y esto va a ser opción B. ¿Cuál le gustó más? A o B. Los dos. Los dos, profe, los dos. Los.
B. Ok, ok, ok. Bueno, entonces, eso fue el ejercicio número uno. A ver el ejercicio número dos. La intensidad de la resultante de dos vectores varía entre 1 y 8. Los módulos de los vectores valen respectivamente iguales a. Ok, esto es bastante sencillo. Primero que todo, la resultante se refiere a la suma y la intensidad se refiere al módulo. Entonces, lo que te está diciendo acá, el módulo de la suma entre dos vectores varía entre 1 y 8. Y acá es importante recordar un poquitito la parte teórica, porque la suma o la resta entre los vectores siempre varía entre un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, que ya te esté comentando acá que la suma entre estos dos vectores varía entre 1 y 8, te da a entender que ya varía entre el valor mínimo y el valor máximo. O sea, este 1 corresponde a la suma mínima y este 8 corresponde a la suma máxima. Entonces, la suma mínima corresponde a 1 y la suma máxima corresponde a 8. Los vectores, podemos decir que ambos vectores son B1 y B2, y acá directo hay que aplicar teoría de vectores, ¿verdad? En la suma mínima, para conseguir la suma mínima matemáticamente, simplemente corresponde a la resta entre los vectores, o sea, B1 menos B2. Y la suma máxima simplemente es la suma directa entre los vectores, o sea, B1 más B2. Y esto sería lo que tendríamos que relacionar matemáticamente. Entonces acá me queda, en pocas palabras, un sistema de ecuación. Y la manera más óptima de resolver este sistema de ecuaciones es haciendo por el método de eliminación. Si yo sumo directo estas dos ecuaciones, B1 más B1, me queda 2B1. Acá menos B2 se va con B2. 8 más 1 te quedan 9. Por ahí, B1 que está multiplicando va a pasar a dividir. Simplemente va a ser 9 medios, o sea, 4,5. Acá veo que deja en fracción, así que, bueno, voy a dejar en fracción. Una vez calculado uno de los vectores, que en esta ocasión fue B1, podemos utilizar el B1 para, en cualquiera de las dos ecuaciones, para obtener el valor de B2. Voy a utilizar acá en la segunda ecuación. Entonces va a ser 9 medios más B2 igual a 8. O sea que B2, ¿cuánto valdría? Sería 8 menos 9 medios. ¿Cuánto sería 8 menos 9 medios, chicos? ¿Cuánto? Dígame en fracción. 3,5. 7 medios entonces, ¿verdad? 7 sobre Ok. Ya está. Estos serían los vectores entonces. Hay veces que, en esta ocasión fue bastante sencillo en el sentido de que simplemente te pidió calcular los módulos de los vectores, ¿verdad? Valen respectivamente, ¿verdad? Entonces vale 7 medios, 9 medios. Este sería entonces los vectores. Hay veces que en un ejercicio acá para complementar, después de que ustedes hayan calculado los módulos de los vectores, te diga, por ejemplo, entonces el módulo de la suma entre esos dos vectores cuando el ángulo vale, no sé, 60. Entonces, ahí, por ejemplo, se culminaría el ejercicio aplicando fórmula de suma de entre vectores, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que siempre que te dé cuánto varía la suma o cuánto varía la resta, es para que ustedes puedan calcular B1 y B2. Después de ahí, ya puede complicarse más el ejercicio dándote otro ángulo y pidiéndote la suma en ese ángulo, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, eso para comentar ahí un poquitito, ¿sí? Bueno, eso fue el ejercicio número 2. A ver, veamos el ejercicio número 3. ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta antes de continuar? ¿Les queda claro? Bueno, el ejercicio número 3 dice, partiendo del reposo, se arrastra un cuerpo de 25 kilogramos de masa por una mesa horizontal con una fuerza de 80 que forma un ángulo de 60 grados. El coeficiente de rozamiento es 0,1 y dice la velocidad en el sistema internacional que alcanza a los 8 segundos es. Considere gravedad 10. Entonces, analizando así mal y pronto, parece un problema más de cinemática, ¿verdad? Porque te pide la velocidad en un tiempo. Voy a hacer una gráfica correspondiente y vamos a sacar nuestras conclusiones, por supuesto, ¿verdad? Entonces, tenemos un cuerpo que se está arrastrando en una mesa horizontal. Este cuerpo tiene
dice par del reposo, así que la velocidad inicial va a valer 0. La masa del cuerpo tiene 25 kilogramos, así que eso voy anotando. Te avisa que este cuerpo se aplica una fuerza de 80 que forma un ángulo de 60. Entonces, puedo graficar de esta forma. A ver, voy a aprovechar otro color. Puedo aprovechar esta forma. Esta sería la fuerza. Tiene módulo 80. Y acá el ángulo en sí es un ángulo de 60 grados. De esa manera. Muy bien. Te avisa que el cuerpo se encuentra en un lugar donde hay coeficiente de rozamiento. Entonces, eso no hay que ignorar. Obviamente, aseguramos la existencia de la fuerza de fricción. Y luego me dice que la gravedad se toma por 10. Si leemos la parte final, dice la velocidad en el sistema internacional que alcanza los 8 segundos. O sea, lo que te pide calcular literalmente el ejercicio es cuál va a ser la velocidad final al final de los 8 segundos. Y esto está claro, o sea, cada vez que te pide calcular la velocidad en un tiempo, sí o sí deben pensar por la ecuación de la velocidad. O sea, no hay de otra, gente. Esta es la ecuación que nos va a ayudar a resolver el ejercicio. Pero acá hay un problema. Si bien la velocidad inicial, yo sé que vale 0, o sea, este término no hay, el tiempo yo sé que vale 8, acá caemos en un problema de no tener la aceleración. Y eso es lo que estuvimos debatiendo mucho este fin de semana, el sábado y el domingo, de que la aceleración es un dato que se encuentra tanto presente en cinemática como en dinámica. ¿Ok? Y ustedes tienen que saber reconocer cuándo hallar por cinemática o cuándo hallar por dinámica. Entonces, en esta ocasión, la aceleración van a tener que calcular por dinámica por la cantidad de datos que hay de dinámica. Fíjense, tenemos fuerza F, tenemos coeficiente de rozamiento, tenemos la masa. Entonces, acá, ¿qué más prevalece? Y claramente prevalece más los datos de dinámica. Entonces, necesariamente, chicos, tenemos que sacar primero que todo la aceleración de dinámica. Entonces, analizando el ejercicio por dinámica, recuerden que dinámica se resuelve haciendo los 4 pasos que venimos aplicando. Lo primero que debemos analizar es el sentido de movimiento. Obviamente, el cuerpo se moviliza a la derecha. Eso está clarísimo. El primer paso ya está, sentido de movimiento. Segundo paso sería analizar el diagrama de cuerpo libre, el famoso DCL, ¿verdad? Y en el DCL se nota varias cositas. La verdad que hay dos cosas o dos puntos más que hay que tomar en cuenta. El primer punto, la fuerza con ángulo. Cada vez que nosotros tengamos una fuerza con ángulo, acá esta fuerza F, se debe desglosar en Fx y en Fy. O sea, para el diagrama no vamos a tener una sola fuerza, sino vamos a tener dos. Una fuerza en X que apunta a la derecha y una fuerza en Y que apunta arriba. Esa sería la propia fuerza F que tenía un ángulo de 60. Se parte en dos. No en partes iguales, pero sí se parte en dos. ¿Ok? Entonces, en vez de tener una fuerza, tenemos dos. Aparte de eso, ya tenemos que colocar la otra fuerza que conocemos, ¿verdad? Como la normal, ya que tenemos una superficie de apoyo, tenemos el peso, todo cuerpo con masa tiene peso, y por supuesto que no debemos ignorar la existencia del coeficiente de rozamiento, ¿verdad? Que el coeficiente de rozamiento está en contra del movimiento, así que se coloca ahí fuerza de rozamiento. Ese sería nuestro diagrama del cuerpo libre, ¿ok? Pasamos al tercer paso, que sería sacar las ecuaciones. Recuerden que acá podemos sacar en los dos ejes, fuerza resultante en el eje X y fuerza resultante en el eje Y. Acá decido sacar en los dos ejes porque tenemos fuerza de rozamiento. Si no tuviésemos fuerza de rozamiento, yo solo me iba a decantar en sacar la ecuación en donde hay movimiento. Porque en el eje Y, en donde no hay movimiento, si no hay fuerza de rozamiento, entonces no vale la pena siquiera relacionar o sacar la ecuación. O sea, estaríamos perdiendo tiempo, en pocas palabras. Entonces, como yo sé que acá hay fuerza de rozamiento, sí voy a tener que analizar la normal, entonces tengo que sacar las dos ecuaciones. Acá hay movimiento en X, así que acá va masa por aceleración y acá simplemente va 0, ¿ok? En donde hay aceleración, sabemos que se desglosa en fuerza a favor, menos fuerza en contra, y eso depende netamente de dónde se mueve el cuerpo. Como el cuerpo se moviliza a la derecha, eso te da a entender que Fx es tu fuerza a favor
Y fuerza de rozamiento es tu fuerza en contra. Entonces quedaría Fx menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Por otro lado, la fuerza resultante en I, como no hay movimiento, dijimos que, bueno, los que apuntan arriba son los positivos, o sea, la normal y la fuerza en I, y el peso, como está del otro lado, sería nuestra fuerza negativa. Entonces, estos dos serían nuestra ecuación. Como acá está, o como se observa, acá se encuentra la aceleración, es lo que estamos buscando de hace rato, así que resolvamos, ¿sí? Calculemos Fx, calculemos Fr, y ya con eso resolvamos el ejercicio. Cálculo auxiliar. Por el lado de Fx sabemos que se calcula haciendo f por coseno del ángulo. Como sabemos que f, a ver, ¿cuánto valía f? F era 80 por coseno de 60. F por coseno de 60, 80 por coseno de 60 sería 40 newtons. Entonces, el cálculo de Fx, súper sencillo. Y luego la fuerza de rozamiento, ¿verdad? La fuerza de rozamiento simplemente va a ser mu por normal. Mu sabemos que vale 0,1 según el ejercicio. Miremos acá el dato. 0,1. Y nos faltaría la normal, que eso necesariamente debemos sacar de acá. Haciendo el despeje correspondiente, normal va a ser igual a peso menos fuerza en I. Por ende, la normal va a ser igual al peso, veamos por acá, el peso se calcula haciendo masa por gravedad, 25 por 10, 250, menos la fuerza en I, que si nos ponemos a pensar es la misma resolución que Fx, solamente que en vez de coseno es con seno. Entonces, Fi va a ser 80 por seno de 60. ¿Sí? No tengo espacio. ¿Cuánto queda Fi, señores? 40 raíz de 3 puede ser. Muy bien. Entonces, ¿para qué quiero la normal? Y bueno, la normal explícitamente solamente tiene un rol de calcularte la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto queda ahí la normal entonces? ¿Cuánto es 250 menos 40 raíz de 3? 180,71. 180,71 newtons. Este valor de la normal simplemente tomamos y llevamos a nuestro cálculo de fuerza de rozamiento. Finalmente, la fuerza de rozamiento va a ser 0,1 multiplicado 180,71. De ahí nos sale 18,071. Esto sería la fuerza de rozamiento. Entonces, una vez finiquitado con esto, el cálculo de fuerza de rozamiento y Fx, ya puedo tranquilamente calcular la aceleración. Entonces, Fx vale 40, fuerza de rozamiento vale 18,07, igual a la masa que vale 25 por la aceleración. ¿Cuánto queda la aceleración acá, gente? Hagan la resta, dividan por 25. ¿Cuánto quedaría? ¿Cuánto? 0,87 puede ser. ¿Pueden confirmarlo en la compañera? Sí. Súper, Sí. súper. Muy bien. Entonces, esto sería la aceleración. Y ahí ya está, ¿verdad? ¿Cuál era mi principio? O sea, ¿cuál era mi objetivo al inicio? Y mi objetivo al inicio era calcular la velocidad final a los 8 segundos. Entonces, simplemente quedaría velocidad inicial 0 más la aceleración, que es 0,87 por el tiempo que eran 8 segundos. ¿Cuánto queda en la parte de la velocidad final entonces? 7 redondeados. 6,96. 6,96 metros por segundo, que simplemente se aproxima a 7. Y ahí termina el ejercicio. ¿Se entiende, chicos? ¿Hay alguna consulta, duda, pregunta?
¿Les quedó claro el problema de acá? Sí, Súper. profe. Ok, ok. A ver, antes de continuar, quiero saber si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro, algo que quieran repasar de este ejercicio. Profe, Te escucho, Carlos. cuando no había ángulo, ¿verdad? La normal era igual que el peso. Así mismo, Ya está, gracias. así mismo. Iba a ser un poquito más fácil, ¿eh? Porque al no haber ángulo, esta parte de FI no iba a existir, normal igual al peso, entonces la normal hubiese sido igual a 250 nomás. Entonces iba a ser un poquito más rápido, la verdad. Profe, Sí. ¿y esa parte por qué sería cero? Ah, esta parte. Porque fíjate que la segunda ley de Newton está relacionada por la masa, por la aceleración. Pero ves que tu cuerpo o se mueve o en el eje X o en el eje Y. ¿Qué quiere decir moverse en el eje X o en el eje Y? Moverse en el eje X significa moverse a la derecha o a la izquierda. En el eje Y, ¿qué es? Moverse arriba o moverse abajo. Y claramente el cuerpo se desliza a la derecha. Se mueve solo en X. Por eso es que solo en X hay aceleración. En Y teóricamente la aceleración es cero. Por eso es que acá queda igualado a cero. Ya entendí, gracias. Dale, dale. ¿Alguien más? ¿Cómo diría, profe, cuando se tendría que usar el FMI? El Para que problema haya más movimiento. grande. Y todo depende de tu contexto, ¿verdad? Porque hay un ejercicio, por ejemplo, que es de... Ahí en el Carlos González. Pero cuando el cuerpo se mueve en la vertical, les pongo un ejemplo. Van a reconocer al toque este ejercicio de polea, por ejemplo. El típico que este cae y este se mueve a la derecha. Por ejemplo, este cuerpo se va a mover en el eje Y. Entonces, a la hora de quitar la fuerza resultante en Y de este cuerpo B, él sí va a tener aceleración, porque claro, se mueve hacia abajo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, todo es dependiendo del contexto, ¿sí? Muy bien, eso fue el ejercicio número 3. Si no tiene ninguna duda más, ¿alguien más que quiera acotar algo? Pasemos al siguiente. Dale, perfecto. El ejercicio 4 dice, un niño con su bicicleta recorre 20 minutos con una velocidad de 3 metros por minuto y después 10 minutos más con una velocidad constante de 7 metros por minuto. ¿Ok? La velocidad media o medida de ese niño en metros por minuto en el intervalo de tiempo señalado es. Acá, a ver, no quiero que tengan problema en lo siguiente. Fíjense que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con velocidad que sea metros sobre segundo o kilómetros sobre hora. No es tan frecuente trabajar velocidad en metro dividido en minuto. Ahora, ¿qué pasa con este ejercicio? Ustedes, claro que sí pueden em, calcular todo en metros sobre segundo. Simplemente hagan todo el cambio correspondiente a la unidad de medida. Por ejemplo, dicen, yo quiero trabajar en el sistema internacional. Bueno, trabaja, o sea, no pasa nada. Cambia tu tiempo en minuto, cambia la velocidad, metro sobre minuto, cambia minuto a segundos. Y si pueden preguntarse, ¿cómo cambio? Porque yo lo que hacía para pasar de metro por segundo a kilómetro por hora era por 3,6 que era el factor de conversión. Y bueno, tenés que acordarte cómo usar entonces el factor de conversión, ¿verdad? Adelante, Julio. ¿Qué pasó, César? Bueno, voy a sumar aquí el teléfono. Entonces, ¿cómo cambiaríamos acá, por ejemplo, si solo quiero cambiar minutos? Y hace factor de conversión, minuto está abajo, entonces minuto arriba, segundo abajo. Y ahí un minuto tiene 60 segundos. Entonces, hipotéticamente, con eso harían ustedes el cambio de metro por segundo. Dividirían por 60, ¿sí? Pero bueno, en este ejercicio se va a hacer la excepción por
lo que te pide el ejercicio. Miren, miren, te da el tiempo en minuto, te da la velocidad en metros sobre minuto. Después, durante 10 minutos más, te vuelve a dar otro tiempo más en minuto con la otra velocidad que sigue relacionando en metros por minuto. Ahora, eso no es todo. La velocidad media de ese niño en metros sobre minuto otra vez. O sea, acá yo puedo hacer la excepción porque al final te pide otra vez trabajar en minutos. Entonces no va a pasar nada. Entiéndeme mi punto, señores. O sea, si deciden trabajar en el sistema internacional, perfecto, vas a trabajar en metros sobre segundo, pero al final, vas a tener que pasar otra vez a metros sobre minutos. Entonces, bueno, por eso es muy importante, ¿verdad? Ver la unidad de medida y entender, por supuesto, cómo se relacionan entre ellas. ¿Sí? Si yo veo que te está pidiendo en metros sobre minuto y todos tus tiempos están en minutos, bueno, deja en minuto. Ahora, ¿cuándo íbamos a cambiar? Y bueno, si te pedía en metros sobre minuto y tu tiempo del otro te va en horas, bueno, ahí sí hacemos el cambio correspondiente de hora a minutos. Ok. Bueno, el recorrido de este niño en su bicicleta está dado en dos partes, en dos tramos. Entonces voy a graficar toda esta línea recta y toda esta línea recta va a ser el recorrido del niño. Y son dos partes. Al principio recorre 20 minutos con una velocidad de 3 minutos. Entonces, vamos a decir que el recorrido va desde este punto hasta acá, ponele. Y acá, en este primer tiempo o el primer tramo, que le voy a llamar T1, mantiene durante 20 minutos, mantiene una velocidad de 3 metros por cada minuto. A esa velocidad le voy a llamar V1, porque es la velocidad hecha en la primera parte, ¿sí? Después dice, y después, durante 10 minutos más, o sea, desde acá hasta el final, durante 10 minutos más, a este le voy a llamar tiempo 2, porque es el tiempo hecho en la segunda parte. La velocidad que mantiene es una velocidad de 7 metros cada minuto. Entonces a este le va a llamar B2, 7 metros por cada minuto. Entonces, esta es la situación. En la primera parte recorría a 3 metros por cada minuto y en la segunda parte a 7 metros por cada minuto. Y luego ya te dice la velocidad media de ese niño en el intervalo de tiempo señalado. ¿En cuál intervalo de tiempo? En todo el trayecto. En esos 30 minutos te pide calcular la velocidad media entonces. Entonces, lo que te pide el ejercicio es calcular eso, la velocidad media. Como te dice así nomás, en el tiempo señalado se refiere a todo el trayecto. Y lo que hacemos acá es ir directo al grano. Si te pide velocidad media, bueno, apliquemos fórmula de velocidad media. Solamente que he llevado el contexto de todo el trayecto. ¿Y qué sería todo el trayecto? Y para ello tenemos que colocar primero que todo la fórmula, ¿verdad? Velocidad media era desplazamiento sobre tiempo, literalmente. Pero al agregar esta condición de todo el trayecto, el desplazamiento estaría dado por desplazamiento total y tiempo total. O sea, ese desplazamiento total sería lo que recorrería en la primera parte más la segunda parte. Eso sería el desplazamiento total, ¿sí? Cosa que en esta ocasión yo no sé cuánto recorre en cada parte. O sea, yo no sé cuánto recorrió en la primera parte, yo no sé cuánto recorrió en la segunda parte. Sobre el tiempo total. Y bueno, el tiempo total, la verdad que eso sí es algo que tengo, porque yo sé que en la primera parte recorrió 20 minutos y en la segunda parte recorrió en 10 minutos. Entonces, ¿cuánto tiempo duró la segunda parte? Y yo sé que duró 30 minutos. ¿Se entiende esa parte, chicos? Bueno, entonces lo que nos faltaría por hallar es cuánto recorre en cada parte. El desplazamiento uno y el desplazamiento 2. Y eso tendríamos que hallar simplemente por nuestra cuenta. ¿Ok? Bueno, nosotros fuimos viendo fórmulas y fórmulas de cinemática y habíamos resaltado mucho esta fórmula de desplazamiento que es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Chicos, tienen que saber utilizar las fórmulas.
Esa fórmula de ahí de desplazamiento solamente se aplica si tenés aceleración, no velocidad constante. Y dado el problema, como en todo momento se mueve a una sola velocidad por parte, la fórmula queda en desplazamiento igual a velocidad por tiempo. Y eso debemos aplicar y calcular cuánto recorre en cada parte. Entonces, el recorrido en la primera parte va a ser igual a la velocidad hecha en la primera parte por cuánto tiempo duró la primera parte. Y yo sé que en la primera parte recorría 3 metros en cada minuto. ¿A cuánto tiempo? Y en 20 minutos. Entonces, ¿cuántos metros recorrió? Y recorrió 60 metros. ¿Se entiende eso? 3 metros por minuto, entonces por 20 minutos quedaría en 60 metros. Y así hacemos para la segunda parte. El desplazamiento hecho en la segunda parte simplemente va a ser la velocidad dada en esa parte, en la segunda parte, que es 7 metros por minuto, durante cuánto tiempo efectuó en esa segunda parte. Y en esa segunda parte recorría una velocidad de 7 metros por cada minuto durante 10 minutos. 70 metros. Como ya sabemos cuánto recorre en cada parte, el desplazamiento total, ¿cuánto valdría? Y sería, por supuesto, la suma de 60 más 70. ¿Cuánto nos da entonces acá? 130. 130 metros, muy bien. Y eso lo hizo en 30 minutos. Entonces, ¿cuánto sería finalmente la velocidad media? 4,3. 4,3. 13 tercios o 4,33333 de forma periódica. 4,3333. Vamos a dejar de forma periódica para que se entienda eso. Y eso sería el resultado. ¿Se entiende, chicos? ¿Hay alguna consulta, duda, pregunta que tengan hasta acá? ¿Les quedó claro cómo hacer el ejercicio? ¿Hay alguna consultita que tengan por acá? Vamos a pasar al siguiente punto entonces, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, ese fue el ejercicio 4. Bastante similar a lo que ya practicaron ustedes en los primeros ejercicios de cinemática de Carlos González. Ok. El número 5. Dos motociclistas llevan movimiento rectilíneo uniforme. Quiero hacer un paréntesis acá. El hecho de que dos motociclistas lleven este movimiento se indica que se mueve en línea recta y se mueve a velocidad constante. O sea, acá no hay aceleración. ¿Ok? Partiendo del mismo punto con velocidades de 30 y 40 kilómetros por hora, sabiendo que se mueven las calles perpendiculares, dice. Después de una hora, la distancia entre ellos será. Ok, entonces, como son calles perpendiculares, yo me imagino algo así como un cruce de esta manera. Los dos parten del mismo punto, entonces de este punto los dos van. Como te dice que se mueven en calles perpendiculares, yo puedo decir que uno se mueve, por ejemplo, a la derecha y el otro se mueve, por ejemplo, hacia arriba. Ahora, quién se mueve a la derecha y quién se mueve arriba, no importa. Voy a decir que el que se mueve con velocidad de 30, que por darle acá un nombre, va a ser el móvil 1, él es el que se mueve entonces a la derecha. Por ende, el que se mueve hacia arriba va a ser mi móvil 2, que se mueve a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Entonces, un poquito más largo, de esta forma. Ahí. Entonces, sabiendo que se mueven calles perpendiculares, después de una hora, la distancia entre ellos será. Entonces, ¿qué podemos calcular? Como conozco su velocidad y conozco en el tiempo en donde quieren calcular esto, podemos calcular cuánto va a recorrer cada móvil en esa una hora. Para ello utilizamos simplemente la fórmula de desplazamiento igual a velocidad por tiempo. Y por ejemplo, el móvil 1
que se mueve a una velocidad de 30 kilómetros por hora, en un tiempo de 1 hora, recorrería 30 kilómetros a la derecha. En cambio, el móvil 2 recorre a una velocidad de 40 kilómetros cada hora. En un tiempo de 1 hora, recorrería 40 kilómetros hacia arriba. Entonces, desde el punto de partida, el móvil 2 está a 40 kilómetros hacia arriba. Así que así, ahí se encuentra el móvil. Y el móvil 1 se encuentra a 30 kilómetros a la derecha. Entonces, acá está el móvil 1, acá está el móvil 2. Y ahí lo que te pide el ejercicio es cuánto va a ser la separación entre estos dos móviles. Esta distancia es lo que te pide calcular. Cosa que, aprovechando que son calles perpendiculares, geométricamente hablando, cae que esta distancia entre los móviles 1 y 2 corresponde a la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, para calcular la distancia, simplemente deberíamos de aplicar Pitágoras de la distancia que son los catetos de 30 al cuadrado, 40 al cuadrado. Entonces están separados a una distancia de 50 kilómetros. Y ahí termina el ejercicio. ¿Se entiende? Esto también está en el Carlos González. Creo que en el Carlos González describe algo así como que los móviles eran móvil P y móvil Q. Así que ya es algo bastante conocido, ¿sí? Eso fue el ejercicio número 5. Ok. Ejercicio número 6. Dice, la potencia en watts que debe suministrarse un motor cuyo rendimiento es del 60%, de modo que pueda elevar un peso de 600 newton a una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, la potencia que debe suministrar un motor al 60% para elevar un peso. Yo voy a hacer acá una gráfica, no hace falta que ustedes lo hagan sí o sí, yo nomás quiero mostrar y que se vea más o menos. Entonces, esto supuestamente es la elevación. Acá supuestamente vamos a tener un motor que puede representar algo así o algo parecido a una grúa. Y lo que quiere hacer ese motor es elevar un cuerpo desde el suelo, ¿sí? Elevar un cuerpo. Entonces, te dice, la potencia que debe suministrarse a un motor, dice. ¿Qué es la potencia que debe suministrarse a un motor? Entendamos por esa parte. Porque cuando hay un rendimiento de por medio, el rendimiento sale cuando hablamos de máquinas. ¿Ok? Primero que todo, para que yo la máquina ponga en movimiento, yo le debo suministrar una potencia. A esa potencia yo le llamo potencia total. Obviamente la máquina nunca utiliza toda esa potencia total que dispone. De ahí es donde sale el rendimiento. El rendimiento te indica qué porcentaje del total se llega a utilizar. A eso le llamamos potencia útil. Y a lo que se echa a perder o la potencia no aprovechada se le llama potencia disipada. Entonces, ¿qué es la potencia suministrada? Porque eso es lo que te pregunta. La potencia en watts que debe suministrarse. Bueno, la potencia que debe suministrarse se refiere a la potencia total. O sea, en pocas palabras, chicos, lo que te pide calcular es la potencia total. ¿Y cómo se calcula la potencia total? Bueno, la única forma de calcular la potencia total es a través del rendimiento. ¿Por qué? El rendimiento, que era simplemente potencia útil sobre potencia total, acá se multiplicaba por 100, porque siempre se dejaba en porcentaje, eso ya se sabe. Entonces, de acá sale la potencia total. O sea, vos lo que necesitas para calcular la potencia total es, 1, el rendimiento, y 2, la potencia utilizada. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo, chicos? Yo ya tengo rendimiento a mano. Lo que no tengo es la potencia utilizada en el trabajo. Entonces, ahora mismo nuestro objetivo es calcular la potencia útil y una vez calculada la potencia útil, sacamos el rendimiento. Y ahí ustedes pueden decir, bueno, perfecto, se entiende.
Se debe quitar acá la potencia útil para hallar la potencia total. Genial. ¿Cómo se calcula? Y bueno, yo había dicho en la clase de ayer que la potencia útil no es nada más que la típica potencia media. O sea, en pocas palabras, la potencia útil es trabajo sobre tiempo o fuerza por velocidad media. Y eso es lo que tenemos que calcular, señores. Otra cosa que voy a aplicar acá es que como básicamente el contexto es elevar un cuerpo, nosotros sabemos que acá el motor debe aplicar una fuerza F hacia arriba. Este sería la fuerza del motor. Y nosotros sabemos que como mínimo, para que el motor pueda levantar este objeto, como mínimo debe ser igual al peso. Entonces, lo primero que asumimos acá, como no te avisa que sube con una aceleración, asumimos que la fuerza del motor mínimamente debe ser igual al peso. Al peso del cuerpo que estamos levantando, por supuesto, ¿vale? Bueno, entonces, con todas las cartas sobre la mesa, gente, resolvamos el ejercicio. Te pide entonces la potencia total. Para calcular la potencia total, primero necesitamos la potencia útil y la potencia útil se calcula netamente sobre trabajo sobre tiempo o fuerza por velocidad media. Bien, bueno, sigamos leyendo entonces. La potencia en watt que debe suministrarse un motor cuyo rendimiento es del 60%, bueno, voy a anotar eso, rendimiento es del 60%, para elevar un peso de 600 newtons a una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, la cuestión es que este cuerpo suba a una velocidad constante de 2 metros por segundo. Entonces, como esto sube a velocidad constante, refuerza más la idea de que la fuerza del motor sea igual al peso, porque es la potencia mínima. Y esta velocidad de 2 metros por segundo, quieran o no, es la velocidad media. Entonces, para calcular la potencia útil, no vamos a usar la típica fórmula de trabajo sobre tiempo. De hecho, no es recomendable porque no te da lo tiempo, sino más bien vamos a utilizar fuerza por velocidad media. Y de ahí ya queda resuelto el ejercicio, gente. Fíjense, la fuerza de esta es la fuerza del motor, que como mínimo debe ser igual al peso. Pero como el peso es 600, la fuerza también debe valer 600. Y sabemos que debe subir a una velocidad de 2 metros por segundo, entonces, por 2. Entonces, ¿cuánto va a ser la potencia media o la potencia útil del problema? Va a ser de 1200 watts. Entonces, una vez calculado lo que es la potencia útil, en conjunto con el rendimiento, saquemos la potencia total. El rendimiento simplemente era la potencia útil dividido la potencia total. Como el rendimiento es el 60%, esto es igual a la potencia útil, que es 1200, sobre la potencia total. Y ahí esto es un despeje sencillo, ¿verdad? 60% de la potencia total va a ser igual a 1200. O sea que la potencia total va a ser 1200 entre 60%. ¿Cuánto sería la potencia total entonces, chicos? 2000. 2000 watts. Entonces, ¿cuánto se le debe suministrar a este motor para que levante el cuerpo a las necesidades propuestas por el ejercicio? Y 2000 watts. No 1200. Porque no te está preguntando cuál es la potencia utilizada para el trabajo, sino lo que te pregunta es la potencia que se le debe suministrar a la máquina para que se ponga en movimiento. ¿Sí? ¿Les queda claro esa parte? Muy bien. Un detalle que tenemos que tomar en cuenta acá para a nivel porcentaje, usted también podrían haber hecho por regla de 3. El rendimiento te indica qué porcentaje se utiliza. Entonces, este 1200, que es tu potencia útil, corresponde al 60%. Entonces, si quieren saber la potencia total, ¿qué debemos calcular? Si quiero calcular la potencia total, tenemos que calcular el 100%. Acá también sale 2000 watts.
Eso sería otra manera de ver a la potencia total. ¿Se entiende, chicos? Ok. A ver, consulto. ¿Hay alguna duda que tengan en base al problema? Este problema se hacía rápido, sinceramente, porque sale con dos fórmulas. Se calcula la potencia útil y luego con el rendimiento se saca la potencia total. O sea, con dos fórmulas sale. Ahora, yo nomás hice un precontexto para que se puedan acordar de muchas cosas. ¿Alguna duda? Seguro para gente. No tengan miedo de preguntar. Nada, nada. Y bueno, entonces, vamos a entrar un ratito en una especie de receso, como hicimos también ayer. Ahora son las 4:03. Voy a cancelar un ratito la grabación, esperemos un ratito.